Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, en su informe semanal el pasado día lunes, anunció que este viernes remitirá a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. También hizo severos cuestionamientos a la tarea informativa cumplida en el anterior régimen. Con nuestros invitados ponemos el punto en la I. Y por supuesto que vamos a poner el punto sobre la I respecto de este tema, ya que está con nosotros en la cabina principal de la radio de la Asamblea Nacional el doctor Rommel Jurado. Es experto en comunicación, lo recordamos también como asesor de la comisión ocasional que trabajó precisamente el informe para segundo y definitivo debate de la vigente Ley Orgánica de Comunicación. Primeramente, Rommel, qué gusto, muy buenos días y como siempre, bienvenido a la radio de la Asamblea Nacional. Buenos días, Nancy. Siempre es un placer estar en esta casa, saludar a su audiencia y a todos los que conforman el equipo de trabajo de esta radio. ¿Hay necesidad de reformar la Ley Orgánica de Comunicación 5 años después de entrar en vigencia? Sí, creo que en efecto hay necesidad de reformarla. Ya hace un año se había hablado de este tema cuando el presidente Lenín Moreno asumió la presidencia. Incluso yo había dirigido un oficio público a la SECOM señalando la necesidad de preservar un núcleo duro de derechos que desde mi perspectiva son un avance importantísimo en la protección de los derechos de la comunicación de los ciudadanos, y también había señalado algunos puntos críticos que no sé si se han tomado o no se han tomado en cuenta en el proyecto de ley que el señor presidente de la República enviará el próximo viernes. Los puntos críticos estaban relacionados, algunos con la institucionalidad, algunos efectivamente con temas como censura previa por omisión o incluso el llamado linchamiento mediático, y otros muy sensibles con la gestión de las telecomunicaciones relacionadas con la radio y televisión, con las frecuencias del espectro radioeléctrico y sobre todo con la gestión de la publicidad. ¿Cuáles son aquellos aspectos que serían intocables desde su punto de vista a propósito de estas reformas a la Ley de Comunicación? A ver, hay dos cosas que yo creo que son el núcleo de la Ley de Comunicación tal como fue pensado originalmente. La primera tiene que ver con la protección de los derechos de los ciudadanos. Desde esa perspectiva, lo que no se debería modificar desde mi punto de vista es la obligación de los medios de comunicación de elaborar sus noticias siempre verificando, siempre contrastando y siendo exactos en los datos que incluyen en la noticia. Me parece que es una garantía de buen trabajo del hacer periodístico, pero también es una garantía para que los ciudadanos recibamos información de calidad, que no afecte nuestros derechos. Y complementariamente, pues debe haber posibilidad de pedir rectificación y pedir réplica cuando ha habido inexactitudes, falsedades o, digamos, errores en la construcción de las noticias que pueden afectar los derechos de los ciudadanos. Esa es la primera parte, el primer núcleo que no debería perderse. Y un largo conjunto de derechos relacionados con los niños, niñas y adolescentes, con los productores culturales, con los productores nacionales, que también creo que el señor presidente ha dicho que los va a preservar. Pero este primer aspecto, el de la construcción de las noticias y el de derecho de los ciudadanos a pedir rectificación y réplica, creo que debe ser preservado. Este es el primer gran núcleo. Pero precisamente en este aspecto, si me permite interrumpir, Rommel, el derecho a la réplica, el derecho a que se le dé un espacio para decir la verdad de quien se haya sentido afectado de forma a una persona natural o institucional, es lo que ha provocado reacciones en aquellas personas y segmentos de la población o la opinión pública, incluyéndole, en contra de la Ley Orgánica de Comunicación, porque se denunció excesos precisamente en las sanciones determinadas por la Superintendencia de la Comunicación. Sí, mire, yo lo que creo es que hay que separar la norma de la autoridad o la institución que aplica la norma. Igual que pasa en los juzgados de lo civil, en los juzgados de lo penal o en la Superintendencia de Bancos. La norma puede ser de gran calidad técnica, puede ser planteada y pensada razonablemente, ese es el trabajo del legislativo. Pero ahí se agota el trabajo del legislativo. La aplicación de la norma siempre pasa por una institución administrativa o de otro orden que tiene que tomar la norma y volverla práctica cotidianamente. Y a veces en esa práctica cotidiana efectivamente pueden haber excesos o errores también. Para eso están los tribunales, los juzgados, las instancias judiciales para corregir esos errores. Ahora, si es que ha habido excesos de orden político, eso también tiene una respuesta y una reacción política. Precisamente sobre este tema, lo que hay que decir es que la Superintendencia de Información y Comunicación, por su actuación,
se convirtió en un objetivo político de los grandes medios de comunicación, se convirtió en un objetivo político de muchos sectores políticos y por lo tanto significa una piedra, un obstáculo en la gestión política del Estado. El presidente Moreno ha decidido no asumir esa carga, no asumir esa pelea política. Entonces dice, voy a renunciar a la idea de tener una superintendencia porque eso me permite tener paz política con muchos sectores políticos y con muchos medios de comunicación, y decide mandar un proyecto de ley en que propone la eliminación de la superintendencia. Es que hubo momentos en donde precisamente entre esos intereses de los medios de comunicación o ciertos medios de comunicación y la Supercom se vio, por ponerle de una forma gráfica, piedra contra palo. Sí, y en sí. medio una ciudadanía que anhelaba que esa ley de comunicación de la que tanto se habló, de la que tanto se explicó, no le estaba dando los resultados que había pedido. Yo creo que eso es relativo. Vamos a ver. Yo veo que en el gobierno anterior se planteó una disputa política a los medios de comunicación. No a todos los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación. Esa disputa política tenía que ver en cómo se hace el relato social de lo político, quién hace el relato social de lo político y qué perspectivas, opiniones, visiones se priorizan en ese relato social. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no tenían competencia antes, no había medios comunitarios, no había medios públicos, eran los únicos que hacían el relato social de lo político, de lo económico, de lo social mismo. Esa es una disputa política muy fuerte. Esa disputa política se tradujo en agresiones de lado y lado, de parte del gobernante y de parte de los medios de comunicación. Y el instrumento que sirvió para tratar de equilibrar las fuerzas del lado del gobierno respecto del gran poder que son los medios de comunicación privados fue efectivamente la superintendencia. Entonces ahí se mezcló el rol administrativo y jurídico con el rol político. No digo que solamente haya jugado un rol político, pero jugó efectivamente un rol político. Claro, entonces en términos de estrategia política, cualquier gobernante va a decir, yo no me quedo con ese problema, no es mi problema, no lo generé, no voy a pagar las costas de seguir manteniendo esa superintendencia, y por eso lo que ha hecho el presidente Moreno con habilidad, con estrategia política, es decir, pues hay que suprimir esa superintendencia. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Estamos escuchando al doctor Rommel Jurado, experto en comunicación social, sobre estas reformas que anunció el presidente de la República a la Ley Orgánica de Comunicación, las mismas que se sumarán a otras iniciativas que ya se están procesando acá en la Asamblea Nacional y que han sido precisamente presentadas por varios legisladores. ¿La Superintendencia de Comunicación debe desaparecer? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de ocurrir esto? Mire, yo siempre digo que el derecho es supremamente dinámico y que no hay un solo camino para lograr los objetivos de proteger los derechos. Existen otros mecanismos de carácter constitucional y de carácter jurídico para proteger los derechos de los ciudadanos. Lo que pasa es que también eso implica ciertas consecuencias. Cuando uno tiene una superintendencia con la capacidad expedita de, por ejemplo, atender los reclamos de réplica o rectificación o hacer controles específicos sobre programación que no afecte los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el control es súper rápido, es supremamente expedito. Pero cuando uno tiene que ir a los juzgados y plantear un proceso judicial y contratar un abogado y esperar los tiempos procesales, la protección del derecho se alarga en el tiempo y se encarece en costos. Sin embargo, puede, no he visto el proyecto de ley que enviará el señor presidente de la República, puede ser que se establezca, ahí hay unas dificultades jurídicas, pero puede ser que se establezca que el recurso de protección, que es una acción constitucional bastante rápida, también sea aplicable a los derechos de la comunicación, aun cuando los medios de comunicación no sean concesionarios del Estado, como en el caso de la prensa escrita. En el caso de la prensa que se hace a través de la radio o de la televisión, no hay problema, porque son concesionarios del Estado y entonces la acción de protección pues cubre a los ciudadanos tanto de las acciones estatales cuanto de los concesionarios del Estado. Una forma más dinámica. Claro, pero la prensa escrita no tiene esa posibilidad. Por eso hay que esperar el proyecto de ley del señor presidente para saber cuáles son los mecanismos constitucionales
o jurídicos que desde la perspectiva de ese proyecto de ley reemplazarían esta capacidad expedita de protección que tenía o que tiene todavía la Superintendencia de Información y Comunicación. Cuando nació el proyecto de ley de comunicación, ¿no era el Cordicom el llamado precisamente a realizar esa gestión que luego se le dio a la superintendencia, ya con los resultados que todos sabemos? Mire, no, en realidad así fue la cuestión. En un principio, la ciudadanía había propuesto un Consejo de Regulación de la Comunicación que tuviera 3 competencias. La primera competencia era desarrollar políticas públicas de comunicación. Esa competencia la tiene el Cordicom. La segunda competencia era hacer regulación secundaria que permita la aplicación de la ley, es decir, hacer reglamentos. Esa competencia la tiene el Cordicom. Y la tercera competencia era hacer control y protección de derechos humanos, esta actividad administrativa jurídica de protección. Pero también cabía la posibilidad de que el propio Cordicom viole la ley de comunicación porque hacía política pública. Porque podría ser juez y parte. No, porque al hacer política pública, los organismos que se encargan de política pública toman decisiones, por ejemplo, sobre la distribución de las frecuencias. ¿Qué pasa si el Cordicom viola la ley en el proceso de la distribución de las frecuencias? ¿Cuál era el organismo administrativo que podría llamarle la atención? No podía ser el propio Cordicom, no podía ser el propio Consejo. Entonces, se vio la necesidad de escindir las competencias. 2 competencias se quedaba el Cordicom, hacer política pública y regulación secundaria, y la otra competencia se trasladaba a una superintendencia, es decir, a un órgano que tenía potestad administrativa de control, como existe la superintendencia de bancos o la superintendencia de compañías o cualquiera de esas. Exacto. Todas ellas tienen esta potestad jurídico-administrativa de control y protección de derechos. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. ¿Cuánto ganó el país con la ley de comunicación y cuánto perdió? Porque cuando hay un ganador es porque también hay un perdedor. Yo siempre digo que esa pregunta hay que formularla acompañada de otra pregunta, desde la perspectiva de quién. Mire, el otro día conversaba... Vamos a mirar a través de los lentes de Rommel Jurado en esa ocasión. El otro día conversaba con una persona que es gerente de un medio de comunicación muy grande, es un buen amigo, una persona con la que conversamos a veces, y él me decía que en los últimos años, salvando este último año, ha habido una contracción importante en el tema de publicidad. Y él decía que esto se debe a la ley de comunicación. Yo decía, pero explícame. Dice, mira, lo que pasa es que en televisión había mucha publicidad que se pasaba en horarios aptos para todo público, que incluían cosas, sí, relacionadas con la sexualidad, sí, relacionadas con el consumismo para los niños, y eso ya no se puede, eso se ha trasladado a horarios de la noche, y había programas también que vendían mucho y eran baratos de producir, y eso ya no se puede hacer, ahora se está volviendo a hacer. Entonces, claro, él me decía, eso causa una baja importante. Por otro lado, tienes el tema de las limitaciones de la publicidad. Antes nosotros pasábamos la publicidad de productos que venían del extranjero y que ya la publicidad nos venía empaquetada. Ahora tenemos que hacerla aquí, eso encarece los costos. Claro, desde la perspectiva del que se beneficia de la venta de publicidad o de los programas digamos, de bajo coste y alta comercialización, hay una pérdida económica, por ejemplo. Entonces dicen, no, para nosotros no ha sido beneficiosa. Pero si usted pregunta a las asociaciones de niños, niñas y adolescentes, o a las organizaciones de mujeres que luchan por los derechos de las mujeres y la eliminación del sexismo y del machismo en los medios de comunicación, claro que sienten un avance. Entonces, si usted pregunta a los productores nacionales que hacen publicidad, o a los productores audiovisuales que ahora pueden colocar sus productos audiovisuales con más posibilidades en los medios nacionales, claro que hay un avance. Si usted pregunta a los medios comunitarios que antes no tenían frecuencias y ahora pueden tener frecuencias, claro que hay un avance. Pero si les pregunta a los medios nacionales que monopolizaban las frecuencias más importantes, dirán, no, esto es un retroceso. Siempre hay que ver la aplicación de la ley desde la perspectiva de quién sufre las afectaciones positivas y negativas. Pero si a mí me pregunta, en mi balance general, yo creo que los ciudadanos se han hecho conscientes de que tienen unos derechos de la comunicación. Los medios de comunicación se han hecho conscientes de que su trabajo tiene que hacerse con rigor y que tienen unos límites y hay que respetar los derechos de los demás.
Y el Estado se ha hecho consciente de que este es un territorio en el que sí o sí debe tener una presencia regulatoria. Modular esa presencia regulatoria es lo óptimo para que no sea opresiva, para que no atente contra las libertades, pero es una presencia necesaria para que los derechos de todos puedan ser respetados. Poniéndonos en la eventualidad que desaparezca la Supercom, ¿quién debería asumir sus funciones? Porque le pregunto esto. Ayer conversábamos con algunos de los asambleístas que han presentado sus propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y ellos nos decían que podría ser la alternativa el Cordicom, pero con una nueva integración, no como es ahora conformado este organismo, sino con una verdadera representación de los colegios de periodistas, de las organizaciones de los medios de comunicación, de la propia ciudadanía, algo que me parece que tenía el espíritu naciente la actual ley de comunicación, pero que en el camino se lo perdió y se lo ha dado ahora una representación mucho más espaciosa para el Ejecutivo. Bueno, no sé, podría ser que el Cordicom se escindiera, es decir, que dentro del Cordicom hubiera una especie de espacio jurídico administrativo de protección de derechos, tal vez integrado con la pluralidad que usted menciona, y otro espacio que siga conservando las competencias regulatoria y de creación de políticas públicas. Pero tendrían que ser órganos dentro del mismo órgano distintos, porque uno no se puede controlar a sí mismo. Yeah. El problema ahí es que si el Cordicom, voy a decir una cosa que es solo una suposición, supongamos que en el proceso de elaboración de los reglamentos que hace el Cordicom excluye a ciertos medios de comunicación afectando sus derechos. ¿Quién va a conocer ese caso? ¿Va a tener que judicializarse ese caso o va a haber dentro del propio Cordicom un órgano jurídico administrativo que diga, no, aquí usted ha afectado los derechos de estas personas, vamos a enmendar el error? Ese es el problema. El Cordicom no puede concentrar todas las competencias, no puede hacer la norma, no puede interpretar la norma, no puede hacer política pública y controlar la aplicación de la norma. ¿Y entonces? De lo que yo pude oír en la intervención del señor presidente de la República, me parece que él planteaba que el control jurídico, primero que ya no haya control administrativo, sino solo control jurídico, y ese control jurídico se haga por jueces constitucionales y jueces regulares, tanto civiles como penales. Como digo, eso podría alargar en el tiempo la protección de los derechos y encarecer el costo para los ciudadanos de la protección de los derechos. 7:26 a.m. Conversar con Rommel Jurado es muy agradable, nos podríamos quedar toda la mañana y más aún cuando hablamos de algo que lo hemos hecho acá toda la vida, como es la comunicación. Sin embargo, tenemos que finalizar esta entrevista. Ya habrá oportunidades y con muchos más temas certeros que motivarán una nueva invitación para Rommel Jurado. Pero por lo pronto sí quisiera, Rommel, que usted, habiendo sido nuestro compañero como asesor legislativo, como lo fue con la experiencia parlamentaria que se pudo captar durante su funcionamiento como asesor acá en el Palacio Legislativo, ¿qué podría recomendarse desde ya en esta materia a los asambleístas que tratarán la Ley Orgánica de Comunicación y sus reformas? Primero, ecuanimidad, que piensen con perspectiva histórica en el avance que significó para los derechos de la comunicación tener esta ley. Que si hay que hacer modificaciones o reformas, no la hagan para ganar personalismos o el favor del Ejecutivo o el favor de los medios de comunicación, que la hagan pensando en el país. Hay derechos muy importantes que se desarrollaron en esa legislación, derechos que son un ejemplo para América Latina. El Parlatino, por ejemplo, mantiene una discusión activa muy profunda sobre la ley de comunicación porque están pensando en un código tipo para Latinoamérica inspirados en nuestra ley de comunicación. Grandes redes sociales han asumido algunas de las instituciones creadas en la ley de comunicación en los mecanismos de autorregulación que se ponen esas mismas grandes redes sociales. Instagram y Facebook lo han hecho. Entonces, mirar con perspectiva histórica lo que pudimos avanzar. No destruir, sino construir y pensar en el país. Gracias a Rommel Jurado, 7:28 a.m, experto en comunicación social. Queda pendiente entonces una nueva invitación para poder seguir conversando sobre esto que nos apasiona, la comunicación. Gracias, Rommel. Siempre un gusto, Nancy. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Son las 7:28 a.m. Tenemos el segmento de Hagamos Memoria. Entonces vamos a dar el intro de lo que significa este segmento que se lo transmite todos los días miércoles aquí en la Radio de la Asamblea y en este espacio de noticias. Javier. Así es. En esta oportunidad, Edison Guevara nos trae a la memoria el trámite y aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, o más conocida como la Ley de Agua, por un mandato constitucional. Se analizó en la legislatura. Vamos a escucharlo en este Hagamos Memoria. Muy bien. Hagamos memoria.